Hola de nuevo, en este video voy a hacer la opción listar de el mantenimiento de editoriales. Entonces voy a comenzar escribiendo el código para el bin de editoriales. Entonces me ubico en el paquete de bins y ahí voy a agregar una nueva clase y a esa clase le voy a colocar por nombre editorial. El objetivo de este bin va a ser mapear los campos de la tabla editoriales de la base de datos. Entonces, recordando conceptos de PO1, un bin no era más que una clase común y corriente que tenía tres características. La primera característica es que tenía al menos un constructor por defecto. La otra característica es que tenía propiedades privadas, o sea, atributos privados. Y finalmente tenía métodos accesores, es decir, métodos set y get, que son públicos y que me dan acceso a esos atributos privados. Entonces les decía, la clase editorial debería mapear la tabla editoriales dentro de la base de datos. Entonces la tabla editoriales tiene un código editorial, que es una cadena. Entonces en mi clase yo pongo un atributo privado de tipo string llamado código editorial. Luego la clase tiene un nombre editorial. Entonces voy aquí private string nombre editorial. Hay que tener un poco de cuidado en cuanto a la convención de nombres. Si se fijan, el nombre que estoy colocando está en plena virtud o en pleno cumplimiento de la convención. Entonces esa convención de código de nombres de Java no es exactamente la misma convención que tengo en la base de datos, ¿verdad? Así que cuidado con eso. Entonces tengo otro private string contacto y private string teléfono. Entonces coloco el constructor por defecto public editorial y en ese constructor por defecto le voy a dar valores iniciales a mis atributos. Entonces sería dis.código editorial igual a cadena vacía, dis.nombre editorial igual a cadena vacía, dis.contacto igual a cadena vacía y dis.teléfono igual a cadena vacía. Entonces ahí tengo el constructor para mi clase editorial. Después del constructor voy a ubicar por acá los métodos set y get de esta clase. Entonces le digo que me genere los set y get, selecciono todos los campos y me lo genera. Ahí está. Entonces tengo listo mi bin para editoriales. Ahora voy a proceder a programar el modelo para editoriales. Entonces en el paquete model voy a agregar una nueva clase y a esa clase le voy a colocar como nombre editoriales model. Tal como hacíamos en PO1, las clases modelo que gestionan lógica de negocios y acceso a datos extienden de la clase conexión. Extends conexión. Hago que esta clase extienda de conexión para tener acceso a estos atributos que tengo acá, los que voy a estar ocupando, el atributo de tipo connection, el atributo de tipo prepared statement y el atributo de tipo result. Entonces voy a comenzar programando un método que me devuelva la lista de editoriales que están dentro de la base de datos. Entonces el método de tipo público me va a retornar un array list de tipo editorial y al método le voy a poner como nombre listar editoriales. No necesito ningún parámetro, así que dejo la lista de parámetros vacía aquí. Vean. Entonces me va a pedir que importe la clase editorial y que importe la clase ArrayList.
Comienzo por acá definiendo la consulta. String SQL igual. En este caso voy a hacer un select asterisco from editoriales, que es mi tabla. Entonces, ahora que tengo lista la consulta, le digo this.conectar para tomar una conexión desde el pool de conexiones. Y le digo el statement, llenámelo con conexión.prepare statement. Y le paso como parámetro el string con la consulta que voy a ejecutar, en este caso la variable SQL. Ahora debería darle valores a los parámetros si los tuviera, pero como no los tengo, voy a guardar los resultados de mi consulta de selección dentro de un result set. Entonces digo result set es igual a statement.execute query. Entonces, recordando los conceptos de JDBC, el método executeQuery me permitía ejecutar consultas de selección y me devolvía un result set con los resultados de la consulta. Entonces ese result set no era más que una representación en memoria de los registros devueltos por la consulta. Para recorrer ese result set ocupaba una estructura while. Entonces le digo while rs.next. Entonces por cada uno de los elementos del result set o por cada una de las filas del result set, lo que pretendo es crear un objeto de tipo editorial en donde voy a meter los resultados, donde voy a meter los valores de los campos devueltos. Entonces por acá tengo que declarar un objeto que es el que voy a llenar. Entonces declaro un objeto de tipo editorial. Al objeto le voy a poner editorial pero con minúscula y de un solo lo instancio, igual a new editorial. Entonces ahora comienzo a llenar mi objeto editorial con los resultados que tengo en el result set. Entonces le digo editorial.set código editorial. Estoy pretendiendo definir el valor del atributo código editorial de mi objeto editorial y ahí le digo que guarde rs.getString y acá el nombre del campo. El nombre del campo en este caso sería código-editorial, tal cual está en la base de datos. Luego editorial.set nombre editorial, que sería rs.getString nombre-editorial. Editorial.set contacto y acá rs.getString y contacto. Finalmente editorial.set teléfono me falta y rs.getString teléfono. Entonces ahora que ya tengo el objeto lleno con los resultados de la consulta, lo que debería hacer es meterlos en una lista. Entonces la lista todavía no la he declarado, así que la voy a declarar en la parte de arriba. Una lista de objetos de tipo editorial. Lo voy a poner como nombre lista igual a new ArrayList editorial. Entonces esta lista que declaré acá es la que voy a ir llenando con los objetos de la consulta, con los resultados de la consulta. Entonces, a ver, por acá le voy a poner lista.add editorial. O sea, que me vaya metiendo a la lista el objeto editorial que va a ir llenando
cada vez que se recorra el results. Después de haber ejecutado la consulta de selección, me voy a desconectar de la base de datos, this.desconectar, para que devuelva la conexión al pool. Y finalmente voy a hacer por acá, o voy a retornar el array-list. Entonces ahí tengo el método listo. Me está sugiriendo acá que meta todo dentro de un try catch. Entonces vamos a tomar esa opción, que me meta todo el código dentro de un try catch. Y acá me está marcando un error porque en el bloque try estoy retornando la lista, pero en los catch no estoy retornando nada. Entonces por acá le voy a decir retorname null, pero antes asegúrate de cerrar la conexión. Entonces aquí me va a decir que o que ponga otro try catch, o que la primera opción sería de que mi código lance una excepción de este tipo. Entonces voy a dejar esa y verán que en el método me dice esto, throws SQL exception. O sea que si se logra producir una excepción de este tipo, el método lo va a lanzar, va a lanzar esa excepción. Entonces se supone que este método ya está listo, el método en el modelo, para listar editoriales. Ahora que ya tengo este método en el modelo listo, comienzo a trabajar en el controlador para editoriales. Para ello voy a agregar una clase en el paquete controllers. Voy a agregar un servlet. En el nombre del servlet le voy a poner editoriales controller. Y luego me dice que defina el URL pattern de mi servlet. Entonces acá en lugar de editoriales controller le voy a poner con minúscula editoriales.do. Ese .do es más bien una convención que se ocupa para el desarrollo en Java, pero podría ser cualquier cosa. Ese .do es más bien de convención. Entonces por acá me dice si quiero agregar el mapeo del servlet en el descriptor de despliegue, es decir, en el archivito web.xml. Entonces, hasta antes de la versión 6 del Enterprise Edition, el mapeo de los servlets se tenía que hacer obligatoriamente en el web.xml. De hecho, el archivo web.xml era obligatorio para los proyectos web. Es decir, no podía haber ningún solo proyecto Java web que no tuviera su descriptor de despliegue, es decir, el archivo web.xml. Desde la versión 6 del Enterprise Edition, el descriptor de despliegue, o sea, el archivito web.xml, es opcional. Entonces, el mapeo de los servlets se recomienda hacerlo mediante anotaciones. Entonces, le voy a dar finalizar para que vean cómo me genera la anotación de lo que les estoy diciendo. Entonces, me queda por acá la anotación web servlet. Esas cosas que comienzan con arroba se llaman anotaciones. Entonces comienza con web servlet. Acá está el nombre de la clase, en este caso editoriales controller, y este URL patterns es la forma en que voy a acceder a ese servlet desde el navegador o desde mi formulario. O sea, cuando quiera llegar a ese servlet voy a poner el path del proyecto, pleca editoriales.do. Entonces ese es el mapeo que queda mediante anotaciones. Como te decía, ese mapeo anteriormente quedaba en el descriptor de despliegue. Entonces por acá he buscado una imagen para que ustedes vean cómo se realizaba ese mapeo antes. Entonces aquí está un pequeño ejemplo. Tengo un servlet cuya clase es myServlet y que le están dando el nombre lógico hello. Entonces por aquí dice el nombre lógico hello del servlet myServlet
coincide con el pattern pleca hello. Entonces este es el mapeo que se hacía antes en el web XML. Van a ver que la tendencia ahora es ocupar cada vez menos los archivos XML como formato de configuración y hacer todas esas configuraciones mediante anotaciones. Esa es la tendencia. O sea, a mí me parece mucho más cómodo trabajar con anotaciones antes que tener que estar actualizando esos archivitos de configuración. Entonces, vayámonos acostumbrando ya a la forma de trabajar con anotaciones. Entonces aquí tengo mi servlet. Lo voy a correr para asegurarme que esté funcionando correctamente. Entonces ahí me dice que si deseo entrar por editoriales.do, que es el pattern, vea. Entonces ahí me va a levantar el servidor, el servidor, perdón, lo tenía apagado. Entonces aquí sí que se va a tardar un poquito. Entonces ya me levantó el servicio. Y notarán que aquí está el servlet. Vea, la forma de entrar es con la raíz del proyecto, vea, pleca y editoriales.do, que es lo que estoy definiendo con la anotación que les mostraba en la parte de arriba del servlet, vea, con esta anotación de acá. Editoriales.do va a ser la forma en que voy a acceder a el servlet. Entonces, recuerden, esto es el nombre de la clase del servlet y esto es la forma como lo voy a acceder. Entonces ahora voy a trabajar en el método processRequest. Voy a borrar todo este try que está por acá, que me imprime este texto de prueba, digamos, ¿ve? Y lo borro. Entonces, por acá lo primero que voy a hacer es leer el valor de un parámetro que me va a servir para determinar qué operación quiero ejecutar. Entonces al parámetro le voy a poner como nombre, o a la variable más bien, le voy a poner como nombre operación. Y va a ser igual a request.getParameter. Y por acá le voy a poner OP. ¿Qué estoy diciendo? Que que quiero leer un parámetro llamado OP y que el valor lo guardo en la variable operación. Entonces esa variable operación me va a servir para controlar qué tarea quiero realizar. O sea, me va a servir para saber si quiero listar, si quiero actualizar, si quiero insertar o cualquier otra tarea. ¿Ve? Entonces esa variable operación la voy a meter como variable de control de un switch. Entonces, le digo switch operación. Y por acá en el case listar, que me está marcando un error porque una variable de tipo string se puede colocar como variable de control de un switch desde la versión 7 del JDK. Entonces muy probablemente el proyecto esté corriendo en otra versión. Entonces me voy a las propiedades del proyecto. Propiedades del proyecto. Y no es este. Es este de aquí. Propiedades. Por acá está corriendo en la versión 6 del JDK. Entonces, si lo pones en la versión 7 o en la versión 8, no debería de tener problema. Vea, lo voy a dejar en la versión 7 del JDK. Entonces ahora debería de quitarse ese error. Vamos a ver, ya se tardó un poquito. Ahí está. Entonces, cuando se ejecute el case listar, le voy a decir que va a ejecutar un método llamado listar al que le va a pasar como parámetro la petición, es decir, el objeto request, y la respuesta, es decir, el objeto response. Entonces ese método listar todavía no está dentro del servlet. Así que en este caso le voy a decir al NetBeans que me ayude creándome ese método listar. Entonces le doy que me cree el método. Y por acá abajo me puso la definición al menos
de un método llamado listar y que recibe como parámetro un objeto de tipo HTTP servlet request y otro objeto de tipo HTTP servlet response. Entonces en este método listar es donde voy a trabajar. Entonces aquí lo que debería hacer es redireccionar hacia la vista llamada lista editoriales.jsp, pero antes le voy a pasar la lista de editoriales que voy a obtener del modelo. Entonces voy a declarar en la parte de arriba del servlet una variable de tipo editoriales model. Entonces pongo aquí editoriales model, modelo igual a new editoriales model. Entonces ahí estoy creando una instancia del modelo. Entonces me regreso al método listar y aquí le digo créame una variable de tipo request, o sea, request.setAttribute, a la variable ponerle lista editoriales y el valor de esa variable va a ser lo que devuelva el método listar editoriales del modelo. Acá me pide que lo ponga en un try catch o bien que le dé que el método me dispare o me lance una excepción de tipo SQL exception. Entonces cualquiera de esas dos opciones podría optar. Acá por comodidad voy a elegir la segunda opción, que me lo coloque con un try catch. Entonces request.setAttribute y que suceda eso. Y después de definir el valor de esa variable, que me haga la redirección. Se recordarán de PO1 que existen dos maneras de hacer redirecciones. Uno es hacer redirecciones en el cliente y la otra es hacer redirecciones en el servidor. Entonces las redirecciones en el cliente lucen más o menos de la siguiente manera. Yo coloco request.send redirect y por acá coloco la ruta hacia la que quiero redirigirme. ¿Ve? Las características de esta forma de redireccionar es que la URL cambia hacia la nueva URL que yo estoy definiendo con ruta, pero también sucede que los parámetros que yo definí de tipo request, o sea, los parámetros y los atributos de tipo request mueren, es decir, pierden su valor, ¿ve? Se anulan. De forma que si yo hago una redirección en el cliente, en este caso, no voy a poder ocupar los valores de esta lista, porque en cuanto yo le dé la nueva ruta, estos valores habrán muerto. Entonces, en lugar de hacer una redirección en el cliente, voy a hacer una redirección en el servidor. Entonces, redirecciones en el servidor. Entonces, estas redirecciones se hacen con request.getRequestDispatcher y por acá coloco la ruta hacia la cual quiero dirigirme. Entonces le digo aquí pleca, esa pleca significa la raíz del proyecto, que desde la raíz del proyecto se vaya para el directorio editoriales, pleca, y ahora el archivo se llama lista editoriales.jsp. Lista editoriales.jsp. Y luego de eso le pongo punto forward para que me haga la redirección. Entonces ese punto forward necesita el request y el response. ¿Ve? Entonces acá me va a pedir que agregue un catch más y me lo agrego por acá abajo. ¿Ve?
Acá en la redirección en el cliente hay un pequeño error, no es con request sino con response. Con response, es response.sendRedirect para hacer la redirección en el cliente. O sea, hasta este punto le estoy diciendo de que me cree una variable llamada lista editoriales y que el valor de esa variable va a ser lo que me devuelva el método listar editoriales del modelo. Entonces ahora voy a ir a trabajar en esta vista lista editoriales.jsp para recorrer los objetos que están dentro de, o para recorrer, sí, los elementos que están dentro de esta colección que estoy enviando acá, dentro de este array list que me devuelve el listar editoriales. Pues vámonos para lista editoriales. En lista editoriales hay un par de cosas que ya están hechas. Por ejemplo, este JSP::include lo que me hace es incluirme en esta sección de acá el contenido del archivo cabecera.jsp. Entonces veamos que tiene ese cabecera.jsp. Te fijas, el cabecera.jsp tiene las referencias a las hojas de estilo y a los archivos JavaScript que vamos a ocupar. Entonces, por ejemplo, esta línea de acá, en donde hago la referencia a la hoja de estilo del Bootstrap, dice que la hoja de estilo del Bootstrap debe buscarla desde la raíz. Este código de acá, todo eso de acá indica la raíz del proyecto. Desde la raíz del proyecto que busque el directorio assets, que es esto que tengo por aquí. Luego que busque la carpeta CSS, que es esto de acá. Luego, adentro de esa carpeta, el archivo bootstrap.min.css. Entonces, cosa importante acá es que este fragmento de código indica la raíz del proyecto. Entonces hay que acostumbrarse a hacer todas las referencias y todos los enlaces dentro de la JSP de esta forma, calculados a partir de la raíz del proyecto, para evitar problemas cuando yo haga cambios, cuando haga redirecciones. Siempre me aseguro de calcular todas las rutas a partir de la raíz. Entonces veamos. De forma similar hago el JSP::include menú.jsp, que es el archivo que tiene el menú de navegación. Vea. Entonces he definido ahí un botón para un nuevo editorial que lo vamos a trabajar luego. Y ahorita me interesa que trabajemos adentro de la tabla en donde vamos a desplegar, o donde vamos a imprimir más bien, los resultados que obtuvimos de la consulta. Entonces ahorita en el cuerpo de la tabla hay datos quemados, ¿ve? Datos quemados que habrá que cambiar. O sea, este tr de acá habrá que cambiarlo. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Para recorrer esa variable que yo definí en el controlador, necesito las etiquetas de JSTL. Entonces antes que se me olvide, voy a agregar esas librerías de JSTL y las librerías o el driver más bien, de JDBC. Entonces le doy agregar librerías y por acá voy a importar la de JSTL, es esa de ahí, y la de JDBC, está MySQL JDBC driver. La selecciono, le digo que me agregue las librerías. Ahí está la librería, las librerías de JSTL y la librería o el driver más bien de JDBC para MySQL. Entonces por acá, después del tbody, le voy a decir c2.forEach. Este forEach me va a permitir recorrer los valores de la variable lista editoriales que estoy enviando desde el controlador. Entonces la colección la defino con ítems. Entonces en ítems le digo búscalo en
request, o bueno, de un solo voy a poner acá lista editoriales. Lista editoriales. Y luego con var voy a definir el nombre que le voy a dar a cada una de las variables de lista editoriales. Entonces le digo aquí que el nombre va a ser editorial. Entonces ahí está mi for each. Adentro del for each voy a meter el código de el tr, vea, que por el momento estoy imprimiendo con valores quemados. Entonces aquí ve, en lugar de imprimir la palabra código, quiero que me imprima editorial, que es el nombre que le estoy dando a cada objeto, punto código editorial, que es el nombre del atributo que pretendo imprimir. Entonces acá es el nombre del editorial. Sería editorial punto nombre editorial, que en lugar del nombre de la cadena nombre contacto quiero que me imprima editorial punto contacto, y por acá en lugar de teléfono voy con editorial punto teléfono. Acá quizás en lista editoriales, solo por legibilidad del código, le voy a poner el alcance. Request scope punto lista editoriales. Es decir, que adentro de las variables de tipo request busque la variable lista editoriales, ¿ve? Que es lo que estoy enviando desde el servlet, y que esos valores sean los que me impriman. Entonces voy a correr ese servlet. Noten que en el servlet le puse que en el caso que el parámetro p tenga el valor listar, que me ejecute este método, ¿ve? Entonces ahora para yo ver los resultados devueltos o la lista de registros de la tabla de editoriales, voy a poner el parámetro p con el valor listar. Entonces veamos. Editoriales.do, y acá le digo el parámetro p vale listar, para que me ejecute ese método de ahí. Entonces ahí va, tengo mi lista de editoriales. Estos botoncitos de nuevo editorial, editar y eliminar todavía no tienen funcionalidad, así que se lo voy a dar un poco más adelante. Y ahorita nada más les voy a enseñar cómo trabajar con un data table. Un data table, data table es un plugin o una librería JavaScript que te permite trabajar con estas tablas de acá para agregar muy fácilmente opciones de paginación, opciones de búsqueda, de importación, etcétera. Entonces son librerías JavaScript que ya vienen listas y que son súper útiles para trabajar con estas tablas. Entonces, convertir esta tabla en un data table es una cosa sumamente fácil. En mi lista editoriales.jsp, a la tabla le voy a poner un ID. Entonces aquí está table, la clase, y por acá le voy a poner el ID tabla. Entonces ahora me aseguro de que en esta página tenga las referencias, en cabecera.jsp, tenga las referencias primero al archivo JS jQuery, que lo voy a ocupar. Ahí está jQuery.js, y luego a datatables.min.js y datatables.bootstrap.min.js. Entonces estos archivitos JavaScript están precisamente para eso.
Entonces ahora en lista editoriales, en la parte de abajo, por acá lo voy a poner después del body, o antes del body muy bien, pero hasta el final. Voy a poner la etiqueta script y adentro de la etiqueta script voy a escribir el código de jQuery. Entonces por acá le digo document.ready y por acá le voy a poner, voy a definir una función anónima. Entonces aquí le digo function y por acá escribo el código de mi función anónima. Entonces no necesito mucho, acá únicamente le voy a decir que me busque el elemento con ID tabla, solo hago con almohadilla, como si fuera etiqueta CSS, ¿ve? El ID tabla, y que eso me lo convierta en un data table, Entonces con eso, esa tabla debería convertirse en un data table. Vamos a ver si es cierto. Actualizo aquí y ahí está. Mira, tengo funciones de búsqueda y funciones de paginado. Entonces me lo muestra en inglés, vea. Acá defino el número de registros que va a tener cada página. Estoy configurando el tamaño de la página para, para el paginado de acá abajo. ¿Vea? En este ejemplo no se ve porque tengo pocos resultados, pero aquí está este paginado listo para funcionar. Entonces el código o las etiquetas, digamos, de búsqueda me las está poniendo en inglés, pero es fácilmente configurable para que las puedas poner en español. ¿Vea? Entonces esa búsqueda ya debería estar funcionando. Por ejemplo, aquí pongo rama y se genera el rama editores. Vea. Entonces por defecto puedo buscar por cualquier campo. ¿Vea? Por ejemplo, aquí voy a poner este Santiago Morales de ahí. Santiago Morales y solo se me filtra ese resultado. ¿Ve? Entonces por defecto todos los campos se pueden buscar. Luego si te interesa personalizar por ejemplo estos textos de acá o definir por qué parámetros querés buscar, puedes buscar la documentación de esa librería del data table. ¿Ves? Entonces en esa documentación te explican cómo cambiarle el idioma, cómo personalizar los campos por los que quieres buscar y hacer un par de cosas que no estaría de más que lo revisaran. ¿Vea? Pero es código JavaScript. Antes de terminar el video voy a hacer una pequeña modificación en el modelo. Y es que notarán que el método listar editoriales me devolvía un ArrayList de objetos de tipo editorial. Entonces eso de devolver ArrayList de objetos en esos métodos es una cosa que venimos haciendo desde programación orientada a objetos 1 y notarán que nos ha funcionado correctamente. Vea, de hecho en este ejemplo ya lo hicimos así y funciona de las mil maravillas. Sin embargo, para que nos vayamos acostumbrando a la forma en que trabajan los frameworks de persistencia, para que cuando estemos en la parte de Hibernate o de JPA no hagamos tantos cambios, en lugar de retornar un ArrayList de tipo editorial, voy a retornar una lista de tipo editorial. Entonces aquí me va a decir que importe la clase para la lista, java.util.list, y acá a esto le voy a poner que sea una lista. Entonces declaro una lista de objetos de tipo editorial a la que le llamo lista y cuyo valor va a ser un new array list. Acá no es necesario que le ponga el objeto, un nuevo array list. Ahí está. Entonces el cambio es más bien conceptual. La diferencia entre list y array list es que list es una interfaz. Entonces esta interfaz list tiene métodos que ocupan todas o la gran mayoría de colecciones.
por ejemplo el método add, que agrega un elemento a una colección. Entonces en esta interfaz está definido el método add como abstracto. Entonces las clases que implementan la interfaz list tienen que decir cómo implementar el método add. Entonces si nosotros vemos el código de la clase ArrayList, notarán que implementa la clase list. Por aquí en la parte de arriba debería estar en la definición de la clase. Vamos a ver a dónde está. Aquí está. A ver qué se me hizo. Aquí está public ArrayList y dice que implementa la interfaz list. Entonces, si quieres ver list, te vas a dar cuenta que es una interfaz. Vamos a ver, no me lo abrió. Ahí está, es una interfaz que extiende de una clase collection, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es que list es una interfaz. Entonces aquí le estoy en el modelo, le estoy diciendo que me devuelva un objeto de tipo list. Entonces esta es la forma en que lo hacen los frameworks de persistencia. ¿Cuál es la ventaja de devolver una lista en lugar de devolver un array list? En términos prácticos es la misma cosa, pero la ventaja es que yo puedo cambiar la implementación de list sin tener que cambiar mi código. Entonces veamos una imagen que tengo por acá para que nos quede un poco más claro eso. Entonces aquí tengo, verá, esta es la interfaz list y esta interfaz list es implementada por distintas clases, entre ellas la clase ArrayList, pero también es implementada por la clase vector y por esta clase para hacer listas enlazadas. Entonces la recomendación es retornar objetos de este tipo y no de cualquiera de estos tres objetos concretos. ¿Por qué retornar objetos de esta lista? La razón es la siguiente. Si yo, en lugar de trabajar con objetos de tipo ArrayList, tuviera que trabajar con objetos de tipo vector, tendría que modificar absolutamente todo el código, ¿verdad? En cambio, haciéndolo de esta manera, yo podría cambiar de trabajar con un ArrayList, a trabajar con una lista enlazada o a trabajar con un vector sin hacer mayor modificación. Solo debería cambiar esta línea de cable. En lugar de retornar un ArrayList, retorno, por ejemplo, un vector. Entonces esa sería la ventaja. Aquí habría que importar nada más, ¿verdad? Pero esa sería la ventaja. Puedo cambiar la implementación que voy a hacer de la clase list sin tener que cambiar mayor cosa en mi código, ¿verdad? Aquí estaba ArrayList. Entonces esa es la razón por la que se recomienda retornar listas, o sea, la interfaz lista, en lugar de retornar ArrayList. Entonces asegurémonos que todavía está funcionando. Esta va a ser el F5 y sigue funcionando como hasta hace un momento. Otras cosas a tomar en cuenta. Ahora cada vez que yo quiera mostrar una vista en particular o realizar una operación en particular en mi sistema, lo voy a hacer mediante el controlador. Cuando les explicaba la parte teórica les decía, todas las peticiones entran por el controlador. Entonces va a ser acá, editoriales.do y op igual a listar. Este op es el parámetro que determina la operación que quiero ejecutar. Entonces ya no voy a ejecutar la vista, sino que entro por el controlador. De hecho, si yo ejecutara la vista directamente, no voy a obtener mayor cosa. O sea, voy a ver el código o voy a ver el resultado del código HTML, ¿vea? Pero sin mayor utilidad. Si yo corro la vista directamente, en la vista directamente no tengo nada, porque necesito que el controlador me envíe el objeto de tipo lista para desplegar la información. No tengo absolutamente nada. Entonces la forma de entrar o la forma de acceder a la operación listar editoriales sería con el editoriales.do y op igual a listar, tal cual lo tengo acá, tal cual lo tengo ahí. Entonces hoy sí, esto sería la opción listar editoriales. En los siguientes videos voy a realizar las operaciones restantes.